¿Qué tal? Yo soy Ricardo Luis Acebal, periodista, investigador de las cosas de nosotros, de la identidad nuestra. Formo parte del Instituto de las Culturas de Almirante Brown. Y bueno, acá estamos en un encuentro que, tratándose de identidad, es algo que tiene que ver con músicas, con las artes de toda nuestra patria. En este caso, yo tengo una invitada hoy que se llama Beatriz Pichi Malén. Ella nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Es tataranieta por vía materna del cacique Ignacio Coliqueo. Su trabajo artístico se relaciona con la búsqueda, rescate y difusión de la cultura mapuche, incluyendo presentaciones en mapudungún, la lengua mapuche, ¿no? Su carrera artística comenzó alrededor de 1990, cuando fue invitada por la Fundación Rockefeller para participar en el cuarto Congreso Internacional de la Mujer en Manhattan. Desde hace años es vecina de nuestro partido de Almirante Brown, más precisamente de Longchamps. Marí Beatriz. Ay, Mari, Ricardo, Cuifi decimos, ¿no? Uh-huh. Un saludo cálido en la lengua de la gente de la tierra. Esto de ser gente de Mapuche. Ajá. De Mapu, tierra, y che, gente. Gente. Un modo de saludo, en este caso, puede ser en cualquier momento del día y también de la noche. Los paisanos mapuches todos los días inauguran un mundo, ¿no? Es decir, todos los días preguntan por el... termina el día a las 12 de la noche, a la noche y a la madrugada empieza otra vida, ¿no? Sí, en realidad no es que nosotros lo empecemos y terminemos, sino que es la capacidad de ver que el sol se oculta, muere, como decimos, en el oeste y vuelve a nacer en el este. Claro. Entonces, saludamos a ese sol que alumbra y aunque a veces, bueno, ya sabemos que no aparece porque está muy nublado, la claridad del día se asoma y nos presenta una nueva vida. Por eso es tan, yo diría, importante, ¿no?, para nosotros hacer lo que denominamos Gilipún, es decir, el agradecimiento al despertar, y por eso siempre las puertas, las ventanas están mirando hacia el este, y en el este saludamos, agradecemos el haber amanecido, convidamos a la tierra, tal vez con la yerba del mate anterior, o con alguna pichintún de algo, algún poquito de algún alimento o alguna bebida, que puede ser agua nomás. Y luego cuando se termina el día, como hacía mi tía abuela doña Juana Huenchuqueo, se ponía en cuclillas y con un currupuchén, decía ella, el tabaco negro, ¿no? La hojita del tabaco negro, sorbía el tabaco y ofrendaba el humo. No lo tomaba para sí, sino que era pitar para ofrendar. Y ese gesto yo lo volví a ver, Ricardo, hace ya unos quizá 15 años, 20 años atrás, cuando por primera vez en Gulumapu, en lo que es ahora Chile, la tierra del oeste, digamos, con esto de Gulu, ¿no?, el punto cardinal, lo volví a ver con la Machi Antonia, cuando ella prepara una ceremonia de todo un día, desde las 11 de la mañana como hasta las 6 de la tarde, para recibirme, ¿no? Esa es la realidad, sí. Entonces, entre las cosas que hizo en la ceremonia en la que fuimos convidados todos los que estábamos allí, fue eso, ofrendar el humo, y entonces me pasaba también su currupuchén. Y yo hacía lo propio, porque yo de ceremonia de ese nivel no conozco. Y bueno, uno va aprendiendo y solo fui parte, claro, sí. Claro. Bueno, estamos en primavera, Beatriz. ¿Qué te parece si compartimos Verde Primavera? Claro, sí. A ver, vamos a compartirlo. Anum chori billion tu me que llega pingen me uma gaita
purutun mekepan purutun mekepan anum chori binyang kumeke mekenga bingen me umagaida purutu purutu mekepan Kaduwal ingaida jogilya bingaida mabuyen ma Kaduwal ingaida jogilya bingaida mabuyen ma Anam chori bilyang kumeke jeganga bingen me umagaida Comentanos algo, Beatriz, acerca del contenido de esta canción tan bella. Bueno, vamos a hacer una ligera referencia, ¿no? Dice Primavera Verde. Claro, ¿por qué dice Primavera Verde? Porque es incipiente, ¿no? El pengunguén, como decimos nosotros, comienzan los brotes, Primavera Verde. Uh-huh. Y hace todo como una descripción de lo que es la primavera incipiente, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. En línea general. Bien, bien. Sí, está bonita. Esa Muy canción bonito, es una canción muy antigua, ¿eh? ¿Ah, muy sí? antigua, sí. Ajá. Es una recopilación. Ajá, una recopilación que has hecho vos. Bueno, y... No, perdón, hay que aclarar, no la hice yo. Esa recopilación la hizo Rodolfo Casamiquela y creo que fue Pelinsky también. Sí. Autoridades. Lo que ocurre es que yo la pude, primero que la hice con la anuencia de él, porque el profesor Casamiquela fue el que en su momento, y estamos hablando de más de 25 años, mucho más, 30 años largo, 30, 40. hacia atrás, sí, casi. Sí, estamos hablando del 87, 88. Por eso, sí. Me dijo, Beatriz, usted, Luisita Calcumili, usted pueden seguir trabajando con todo el material que yo tengo, y la verdad que él tenía mucho trabajo de búsqueda y de investigación, y me regaló él mismo, hizo una fotocopia y me regaló un montón de canciones. Maravilloso. Claro, y entre las canciones estaba esta, Primavera Verde, ¿no? Qué lindo. Bueno, Sí. Un recuerdo justicierísimo, valga el término, para el doctor Casamiquela, una verdad, todo un prócer de lo nuestro, ¿no? Ahí en la investigación y también en eso, en la generosidad, porque conmigo como periodista también se portó de la misma manera, ¿no? Sí, él tuvo un tiempo, yo tendría que, para ser justa, tengo que decir que lo conocí en una época en donde él tenía mucha afinidad con nuestra gente y nuestra gente para con él. Después no sé qué pasó con los años y él empezó a decir que nosotros los mapuche éramos foráneos, que no éramos de aquí, que éramos de Chile, en fin, y como era una autoridad, mucha gente creyó que era así. Sí, eso es un tema de discusión. Sí, ya él no está en la vida, en esta Mapu para sí. poder defenderse, pero hay que hacer justicia y decir que había cambiado su pensamiento. Sí, señor. Bueno, y con respecto a tu pasado en Los Toldos, ¿cómo fue ese pasado de Los Toldos? Breve, muy breve, yo no tenía memoria de Los Toldos. Nací hace más de 70 años, unos cuantos años más de 70. No vamos a decir exactamente cuántos. No importa, pero igual a veces me agrego un poquito para que me digan que estoy mejor, ¿no? Está bueno. Bueno, pero fuera de broma no lo hago eso. Pero yo nací y a los 6 meses nos tuvimos que ir, la tierra ya había sido quitada, nos lo habían quitado mucho tiempo antes, y entonces había que ubicarse de alguna manera. Yo fui una niña que, como tantas niñas o niños también mapuche, Ricardo, nací en un hogar más que humilde, con falta de todo tipo, nací desnutrida.
¿no? Desnutrida, con 99 posibilidades de muerte, dijo la partera que me atendió. Porque claro, yo tenía bronquitis y era una niña que tenía 1,9 kg. Mi mamá decía que era como un gatito. Bueno, y nos tenemos que ir. ¿Y se vinieron para acá, para Buenos Aires? Claro, entonces, ¿qué pasó? Mi mamá, mi papá, que entonces estamos hablando del año 53 también, ¿no? De ahí van a deducir la edad. El año 53. Entonces, todavía no había una persecución, pero había una situación difícil, como siempre, políticamente quiero decir, en el país. Entonces, mi padre, que era un militante de la primera hora, digamos, ¿no? De la línea del justicialismo, bueno, él andaba militando, andaba trabajando con la palabra de la militancia. Y en el 55 la ligó. Y no, en el 55 desapareció con un montón de gente, desapareció en el sentido que tuvo que emigrar, irse, esconderse, y así muchas veces, muchas otras veces, porque él se murió así, sin haber podido disfrutar del retorno del general Perón, ¿no? Murió un año antes. Bueno, pero más allá de eso, nosotros nos tuvimos que ir. Entonces mi mamá, con mi hermanita que tenía 1 año, tenía que trabajar porque nos tenía que cuidar y mantener, pero con las dos y yo tan enferma no podía. De manera que me tuvo que dejar. Y me iba a dejar en casa cuna, pero bueno, una persona una alemana, que era una tía política mía, pensó que no podía hacer eso, así que me llevó a su casa con ella. Y la verdad es que yo siempre me quedé con la deuda, porque no la vi nada más que la noche del velorio de mi padre y después no la vi nunca más. Me quedé con la deuda de agradecerle aquello, porque si a mí me hubieran dejado en casa cuna, no sé qué hubiera pasado después, ¿no es cierto? Claro. No sabemos. Bueno, mi mamá tenía la intención de irme a buscar, pero no sé. El hecho es que no sucedió, ella me tuvo como 2 años más o menos, y fíjate cómo vuelve la historia de la política ligada a la vida, a mi vida, ¿no? Y a la vida de mi familia. Porque yo ya vivía en Longchamp, hacía muy poquito tiempo, estoy saltando muchas décadas. Sí. Y entonces una madrugada en septiembre, cuando se cumplía otro aniversario justamente de la destitución del general Perón en su gobierno, la radio, que a mí me gustó siempre, fui una radio escucha toda la vida, me acuerdo que eran como las 5 o 6 de la mañana y el periodista, que no sé qué radio, qué estación era y quién era, hablaba sobre ese tema y me acuerdo que esa madrugada llovía, la que yo escuchaba la radio. Y parece que la madrugada que destituyeron al general, no sé si en la ciudad, pero en las eras donde nosotros vivíamos, llovía. Y lo tengo asociado porque me acuerdo que nos tuvimos que ir, esa misma noche nos tuvimos que ir de donde estábamos, que era, claro, así que salimos con todo en un camión que alguien puso a disposición con 4 trastos, a dónde fuimos no lo sé, y yo, fíjate lo que es la memoria, como dice León Gieco, ¿no? Todo está escondido en la memoria, guardado en la memoria, porque de repente yo que estaba somnolienta con mi ya mujer adulta, digo, entonces yo ya había vuelto con mi familia. Y lo dije en voz alta, porque nunca recordé cuántos años yo tenía. Creo que hasta los 2 años estuve con esta otra familia. Así que, pero esta es una vida personal que no es relevante, porque nos ha pasado a muchas y a muchos niños. No lo sería si no fuera eso precisamente, que ocurrió se multiplicó. Sí, por supuesto. Entonces, no es que... Pero voy al hecho de que la infancia de los pueblos originarios está marcada por esta situación. Y desgraciadamente sigue siendo así. Por eso siempre digo, ¿por qué no iba a volver a suceder una persecución, locura, tortura y muerte? Si a los pueblos originarios nos pasó y todo el mundo miró para otro lado. Vamos ahora a un material que tiene que ver con el viento. A ver qué les parece. Kupai mai nganglu kuruf mai kupai mai wili kuruf mai kupai mai nga kupai wai wan kuruf mai pikum kuruf mai kupai mai nga kupai mai wila werpui kachu mai nga wili mai nga pikum kuruf am wili kuruf
Guila guila guicachu, maicachu. Ngulukuru maingangenyi, maingangenga. Makoth erpuinkura, maingakura ma. Wila, nom kolemga, mamelchenga, mamelenga. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué podemos contar de la letra de esta canción dedicada al viento? Esta canción está interpretada por mí en este caso puntual, en una instalación en el Museo de Arte Moderno, con una instalación de una artista plástica centroamericana. El canto en sí comienza con la onomatopeya, si queremos, del sonido la pretendida intención del sonido del viento, ¿no? Claro. Yo a veces cuando la hago, hago otros sonidos también que tienen que ver con el viento de la Patagonia. Y la canción dice, en línea general, es hermoso, dice, cuando viene el viento del norte, cuando viene del sur, del este y del oeste, y a su paso el viento, dice, pega contra los montes, amontona las piedras, por la fuerza, ¿no? Esto es en paréntesis, lo digo yo, por la fuerza que tiene el viento patagónico, desamontona las piedras. Eso dice, ¿no? Es una pintura, me parece a mí, de lo que es el viento patagónico. Claro, todo un señor. Sí, una presencia constante y permanente, porque a veces amanece cálido, pero tipo 11 de la mañana empieza a soplar. Claro. Y a lo mejor alguien me ve y dice, pero ¿y por qué hablas de la Patagonia si ella no es patagónica, es de los toldos? Claro, pero es que camino la Patagonia, ¿no? Claro, entonces uno ve esto. Es un tema cultural que Beatriz ya lo aclaró, que viene de esa línea, dice, por parte de su mamá, viene de sangre. Absolutamente, mi mamá, mis tías, mis abuelos maternos y paternos, mi abuelo era coliqueo, mi abuela era huenchual, huechuqueo, toda esa línea. Por eso le canta a la Patagonia, por eso le canta a toda la patria, pero en especial a la Patagonia. Y ando mucho por Gulumapu, por la tierra del oeste. Bien, muy bien. Y ahora propongo escuchar y ver también a nuestra gente que está siguiendo este programa, y de nuevo a Beatriz Pichi Malén. Mari calfugo no fisha, mari calfugo no piche, mari calfugo no el chadomo, mari calfugo no el chaguenchu, fachi ante con huezungu tañimel funtati, tu fachi ni que zoan ni requituan mu, petu mongele payin, petu mongele kuifique tungutati. Mapuñuque, Pachamama, Madre Tierra, generosa dadora de vida, de alimento, de aire, de energía. Xaltumay, gracias, muchas gracias por tenernos vivos, por disfrutar de ti, nosotros tus hijos, que no sabemos a veces venerarte. Eres una sola alma, y nosotros te damos gracias. ¡Ah! ¡Ah!
Bueno, ahí también me gustaría que nos cuentes un poquito más. Claro, ¿por qué lo hacía yo en esas paredes que parecen? Porque eran paneles de tierra Ujú, amasada, de ujú. paja y de diferentes tierras con mezclas de otros productos de la tierra, porque dentro de esos paneles, o sea, entre esos paneles uno viajaba por los aromas. Entonces algunos ya a café, otros a canelo, porque la artista plástica era de Centroamérica, como digo, ¿no? Entonces, lo que hago a principio en nuestra lengua es saludar a la cuaternidad, a la pareja de ancianos, a la pareja de jóvenes, y que nuestra lengua está viva, digo yo en realidad, ¿no? Seguimos hablando el lenguaje de la tierra. Luego lo demás, bueno, es una intención de idea de agradecimiento a la tierra, y las exclamaciones tienen que ver con ese sacar lo opreso que hay dentro de uno. Y naturalmente el rally cultrum, el tambor que hace que nosotros podamos acompañar, ya sea los cantos o la palabra entonada también. En síntesis ha sido eso. Decime, Beatriz, yo te voy a preguntar ahora acerca de estas componentes que aparecen en la imagen donde estás vos con esas especies de adornos. Vos vas a explicar ahora lo que significan, ¿no? Es decir, todo eso que está en tu frente, tus aros, en tu Ah, cuello. claro, la platería, sí. Sí, Esa fotografía me fue hecha en California, en el mira. estudio del fotógrafo Patrick Liotta, que, bueno, ahora vive en Santa Fe, creo, o por Bueno, ahí. sí. Pero estábamos allá y entonces me pareció que era oportuno. Yo no uso habitualmente ni en cualquier lugar nuestra Mm, indumentaria. Me parece que hay que hacerlo en el momento que es claro. para con nuestra gente y todos sabemos para qué, ¿no es cierto? Sí, sí. Si no es como salir a mostrar o quedarse en lo que se ve y no me interesa eso. Mm. No, En la cabeza... tampoco es la intención de esta pregunta eso, No, sino no, que no, por para que nuestra supuesto, gente lo sepa de qué sé se muy trata. bien, Mm, claro. No, si no lo digo tampoco porque tu pregunta apunta a eso, sino porque en general me retrotrae a veces en los conciertos yo en mis comienzos salía con la ropa y con todos los atuendos en la platería, me parecía que podía completar la presentación de la cultura y la verdad es que no sé si se entendía tan bien eso, así que un día decidí que no. Pero sí es bueno decir que en la cabeza hay un cintillo o una cinta ujú. de plata que nosotros llamamos trari lonco. Lonco es cabeza, Cabeza. la cabeza física y la cabeza de un cuerpo social. También por eso los llamados caciques nosotros le decimos lonco, porque es Claro. la cabeza del cuerpo social de la comunidad. Y trari es atar, atar en la cabeza, ¿no? Después están los yaguay o los aros, diferentes tipos de aro que tenemos. Se ve como una especie de collar que en realidad es un quilcay. Más Mm. abajo seguramente está la chapel acucha, que es un pectoral que cubre. Podríamos mencionar un sinfín, ¿no es Sí, cierto? Vos por lo eso. sabes bien. Es muy rica la platería Sí, mapuche y claro, realmente es muy interesante valorarla también como tal, ¿no? porque cada pieza que se ve allí Sí, tiene un trabajo hecho y ese sí, trabajo es específico sí. de la zona, de la persona, del lugar de donde es, lo Ujú, que la persona hace. Es decir, ujú. hay un sinfín hay una lectura allí Claro. que lamentablemente no siempre se sabe, pero es bueno aprenderlo. Yo todavía sigo aprendiendo porque por fortuna tengo 2 o 3 retrafes plateros y plateras exquisitos que saben muchísimo, que tienen y que viven en la cosmogonía del metal y entonces son dominadores del fuego, Ricardo. Entonces Claro. casi son para mí como machi, podríamos decir, Mm, ¿no? Como gente sanadora, sí, muy sí. sabedora. Entonces me explican cosas y la verdad que es maravilloso lo que uno puede aprender de ellos, sí, Bueno, realmente. y digamos que ahora vamos a escuchar unos fragmentos de una música que tiene que ver con los pueblos tehuelche, ¿no? Después me vas a contar cómo viene la relación con la Sí. lengua tehuelche también. Y entonces, a ver, vamos a escucharlo eso, como acompañándonos, a ver. Chakayekal huehuasanske, chakayekal huehuasanske, krustelsanske, kaulahate yanamshke. Hay otro tema que se llama Canción para las ballenas.
Bueno, pero esta que escuchamos primero. Claro, este es un fragmento, una partecita muy pequeña de un canto que ha sido completo seguramente, pero hay una buena noticia con respecto al mundo chehuelche, como decía mi mamá, ¿no? Sí. Y esta es una partecita donde yo, por supuesto, repito, porque no conozco esa lengua, no tengo idea, o sea, no conozco la cosmovisión, tengo una referencia naturalmente, Claro, pero sí. no más. Bueno, entonces repito, como digo, y dice algo así como, viento, no me empujes, no me tires a los malos espíritus, ¿no? Allí hay un ruego, yo pienso, pero es una partecita. Entonces yo siempre dije, bueno, lo vamos a grabar, lo vamos a poner para que no se pierda, porque ya aparte de que es pequeño, lo que hay, que no se pierda. Pero los otros días estuvieron en mi casa, acá a mi domicilio, en Longchamps, dos personas, historiador uno, bueno, buscadores, son gente también de la ciencia, vamos a decir, y me dicen que buscando tanto, yo venía de Tierra del Fuego, llegaron a casa y me dicen, Beatriz, nosotros hemos encontrado a través de, bueno, y me explican de dónde, toda una grabación de canciones en lengua tehuelche o chehuelche, y me empiezan, y entonces yo dije, pero eso alguien lo tendría que grabar, y me dijeron, no queríamos presionarte, pero pensamos que vos lo tendrías que hacer. Bueno. Y yo les dije, claro que sí, por supuesto. Así que ellos están trabajando en cada una de esas descripciones, traducciones, y va a haber mucho trabajo que hacer si es que me animo. Bueno, y hablando de eso mismo, esa canción para las ballenas, ¿no? Claro. Vos, fíjate, mira, en este momento, hoy, en 2025, están ocurriendo un récord de ballenas, por decirlo en una palabra gringa, ¿no? Digamos que cerca de 2000 y algo de ballenas hay en este momento ahí en el sur. Sí, alrededor allí de ese puerto tan hermoso, sí. esa península de Valdés, ¿no? Claro. Bueno, sí. Y justamente yo pensaba en eso, ¿no? El fenómeno de cómo las ballenas, y en este caso esa canción que los tehuelches le hacen a las ballenas. Esa es una canción en lengua Selknam. Selknam, claro. Sí. Y esa es una recopilación de Anne Chapman, esta mujer francesa, que hace mucho tiempo trabajó durante muchos años con el mundo de los Selknam. Y ella deja grabada esa canción, y entonces también en fonética, en fonética, porque no conozco, pero me pareció que es una manera de devolverla, ¿no? De devolverla a Lola Kiebja. A ver, escuchémosla un poquito más fuerte, a ver. Yo ye ya je je yo ye ya je je yo yo ye ya je je yo ye ya je je yo yo ye ya je je yo ye ya je je yo yo ye ya je je yo ye ya je je yo yo ye ya je je yo ye ya je je yo yo ye ya. Qué maravilla. Sí, claro, yo lo hago con una dicción, podríamos decir, desde el paladar y la lengua, pero si uno se pone a oír, es bien gutural, ¿no? Claro. Sí, es totalmente gutural. Y yo dije, si la canto así me voy a ahogar. Sí, claro. Y digamos, hablando de maravillas, ¿no? Un recuerdo para Aimé Painé, para nuestra querida Aimé Painé. Bueno, Aimé Painé Yem decimos ahora, esa partícula que se agrega significa que la persona ya no está en el plano de la Nagmapu, de la tierra que caminamos todo, que ya está en el Güenumapu o en el Güentemacu, es decir, la tierra de más arriba. Ella ya pasó a otra vida, a otro eslabón de la vida, ¿no? Para decirlo muy rápidamente. Entonces, cuando acontece su fallecimiento, que fue el 10 de noviembre de 1987, y por fin es enterrada en Ingeniero Huergo el 16 de noviembre, hace un breve paso por aquí, y en Paraguay sucedió, y luego sigue viaje al sur. Entonces, a mí me pareció, años después, cuando hacemos el primer compacto, que se llamó Plata, lo hacemos con mi director artístico, que seguimos trabajando, Néstor Yancenela. Él estaba entonces en Bahía Blanca, ahora vive en México. Bueno, lo hicimos con él y con todo su equipo de trabajo. Yo pensé que lo que había que hacer, lo primero que yo podía hacer y debía de hacer, era justamente tomar aquellos cantos que Aimé Painé Yen interpretó durante tanto tiempo en su vida, sin dejar ningún registro más que lo que la gente grababa cuando la iba a ver, que no, menos mal, ¿no? Que fue así por lo menos.
Era complicada. Yo me acuerdo que en una oportunidad en La Boca había un encuentro y yo me fui con mi equipo ahí para grabar. Primero hubo que dar toda clase de explicaciones para qué iba a usar yo eso. Yo también, a veces se sospecha que uno pueda usar comercialmente algo que no corresponde, pero en mi caso yo ya era conocido que no hacía eso, sino que lo hacía para difusión radial y para esas cosas, que para ilustrar. Claro. Entonces, bueno, ahí pude por fin grabar algo, porque si no, imposible, no se podía. Y ella no quería, Sí, ¿no? ella tenía, en ese caso, en realidad yo en su momento, muchacha joven, pensaba que era demasiado exigente. Con los años, Ricardo, me di cuenta que tenía un motivo por qué serlo. Más allá de lo que ella también le pasó en lo personal, que como digo, se crió fuera de su ámbito familiar y comunidad y todo. Pero más allá de lo personal, ha habido mucha, y sigue habiendo, ¿no? Mucho mal manejo de los trabajos de nuestra gente. Entonces, ella tendría sus temores y creo que no eran infundados, que tenía razón, ¿no? Por supuesto. En ese sentido. Bueno, el problema es que desde las compañías discográficas, no lo son hoy, imagínate, hace 40, 50 años atrás, no era de interés para casi nadie. Así que ella abrió una puerta o una ventana, si queremos, que fue para nosotros una bocanada de aire, y de entonces las muchachas jóvenes supimos que teníamos que mirarnos, como dice Luisita en su obra de teatro, Luisita Calcumil, mirarse en la propia sombra de uno. Así que yo el primer compacto, que se llamó Plata, pensé que teníamos que hacerlos con esas recopilaciones que también se las había dado el profesor Casamiquela, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, yo como ahí fue cuando él también me obsequió todo ese trabajo, y yo dije, esto hay que hacerlo, y por eso el cierre del compacto dice una frase de su pensamiento que siempre nos recalcaba, ¿no? Bueno, y estamos haciendo memoria, Beatriz, bastante memoria, ¿no? Y yo te voy a proponer ahora Ul Cantún, ¿está bien dicho? Sí, el cantún es el canto popular, ¿no? La memoria. Son los cantos. Bueno, a ver, vamos a escuchar eso. Bueno, Beatriz, contanos un poquito cómo le cantaste a la memoria ahí. Es un canto de amor, ¿no? Un canto de ternura, de qué sé yo, como de dolor también, si queremos. Es un canto de amor, sí. Bien. De amor entre dos personas. Bien. Ahí tenemos, lo que pasa con la lengua no la entendemos. No, claro. Hay que explicarlo. Sí, por supuesto. Hay que explicarlo. Los arreglos son de maestro Yensenela también. También, un maestrazo. Y hablando de memorias, ¿no? Específicamente acá en Bursaco, en Almirante Brown, hay un lugar que se llama Los Bemoles, que es un sitio donde se hacen encuentros de música y canto de nosotros. Y alguna vez estuviste vos ahí también en Los Bemoles. Ahí tenemos algún testimonio por ahí
de tu presencia en los bemoles. Qué bonito, así se ve. Sí. Ahí en los bemoles. Y he grabado en los bemoles. Yo he grabado en la época de pandemia. Ujú. Grabábamos porque trabajábamos mucho desde Longchamps, desde mi Ajá. domicilio. Claro. Trabajé muchísimo por streaming. Y entonces ahí vinimos a grabar enlatado, un recital Ujú. de 1 hora que después fuimos fraccionando y mandábamos los recitales. Bueno, y después también grabé canciones nuevas, porque esto que estamos pasando, estamos hablando de 25 años atrás, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, También sí. estamos recordando. Sí. Pero bueno, hemos hecho de todo, hasta un blues mapuche. Y yo te voy a pedir ahora, si te parece bien, Sí. que nos hagas algo así a capelita. Ah, sí, claro. Alguna- No tenía alguna- idea que podíamos... No, bueno, algo mira, que sea para, digamos que ya que estamos hablando de 25 años, 30 años, algo que sea de ahora. mira, algo que sí, no es tan de ahora porque lo que tengo No. ahora todavía no lo tengo registrado, entonces no se puede hacer, ¿viste? Bueno. Igual todo el mundo puede entrar a Spotify y va a encontrar, comentaba lo del blues, van a encontrar el blues mapuche, van a Spotify encontrar... Mapú. Sí, podría ser, claro. Bueno, hay canciones de todo tipo, hay inclusive canciones en lengua quechua, los 500 años, eso que Ajá. se hizo para el 1992, Claro. también está, bueno. Pero estaba pensando que... Alguito acá para... Sí, claro, hay una canción que compuse para una parte de una película, porque nosotros también hacemos esos trabajos con Néstor Yancenela, ¿no? Y esta canción andábamos por el sur y era época de cosecha, entonces yo pensaba que había que cosechar nomás, y después me dijeron que había que entregar algo al canto, al árbol, al pehuen, o si queremos al árbol de la araucaria. Y yo pensaba, ¿y qué le voy a dar si no traje nada? No tengo nada. Pero me dijo la abuela en ese momento a la papá, y cántele, cántele. Así que salió Acuy mapu meu, acuy mapu meu, y ahí uno puede hacer un ruego, ¿no? Un agradecimiento, agradecer que mi ley chante, que hoy hay buena comida, buen alimento, mucho guiliú, fenchen guiliú fachanto, aquí, ahora. Así que uno agradece eso, puede pedir que me requituam, que me piuque, buen pensamiento, buen corazón, que me mongen, buena vida, fenchen mongen, larga vida también, ¿no? Bueno, todas esas cosas que uno hace en una rogativa y luego volver a cantarle al arbolito, ¿no? Para seguir agradeciendo ese alimento que nos da. La vida, el árbol es la vida. Es nuestro hermanito mayor, Claro, sí. el hermano mayor. Bueno, ahora está decretado como patrimonio de la humanidad, porque las forestales simplemente los cortaban, ¿eh? Ah, sí. Así como nada, sí. Han como hecho nada. millones de árboles, Sí. se talaron de esa Sí. manera y así nos va ahora también con los climas, ¿no? Es Sí. decir, no solamente por eso nos va mal con el clima. Bueno, y por muchas cosas más. desgraciadamente quienes cuidan, que es el pueblo mapuche, en realidad, hablando del sur, ¿no es cierto? Sí. Tanto de un lado como del otro. Cuando digo un lado estoy hablando de lo que Sí, hoy es Chile. Vamos eso es un tema que ya hace un rato medio que lo rozamos. El tema es que acá cuando se habla de Chile y de Argentina, se va hablando de una cosa muy reciente. Los pueblos son miles de años anteriores a esas divisiones. Sí. Entonces cuando se viene con que los mapuches son invasores, con que los... No, acá había... Lo que pasa es que estaban ubicados de la cordillera para este lado, para el lado de que es ahora la Argentina, estaban los tehuelches. También. Y del otro lado estaban los que conocemos como mapuches. Pero no significa que haya habido una invasión territorial ni todas esas barbaridades. Y es el día de hoy que la siguen repitiendo. Digamos, para sacarse de encima a los pueblos originarios en el sur, hay toda una conducción política desastrosa que está haciendo creernos, nos quiere hacer creer
de que hay una invasión de parte de no sé qué invento que hicieron. En verdad invasión hay, pero son de otras latitudes. Claro, ¿no? claro, no, pero no precisamente, Claro, no de precisamente pueblos. de los pueblos originarios. No son los pueblos los que invaden, son otra cosa los porque que además invaden. hay que decir el testimonio de la historia Sí. sobre la rastrillada de los caminos que el pueblo mapuche hizo de un lado, porque el pueblo mapuche es desde el Pacífico al Atlántico y viceversa. Sí. La cordillera no es un límite, al contrario, es un espacio para justamente refrescar la vida espiritual del Y pueblo bueno, mapuche. incluso con los mapuches cuando cruzaron ya en forma más, digamos, más numerosa, adquirieron un montón de costumbres de los tehuelches también. Y Es que hubo intercambio, como claro, sucede con los intercambio, pueblos. También eso. hubieron rencillas, por supuesto que la supuesto, hubieron, pero sí. nosotros hemos copiado, tomado cosas de su cultura y viceversa. Y es bueno decir que sobre esa rastrillada se hizo la línea del ferrocarril Roca. Sí, Entonces, justamente con ese nombre. justamente ¿no? no estaba. Y cuando uno se pregunta cuántos años tienen los estados-nación, sabemos que son 200 años, Claro, apenas. sí. Por eso todavía estamos en formación con estos idas y vueltas, ¿no? Sí, bueno, y en pero cambio, se si sigue uno mira un confundiendo, poquito... se sigue intentando confundirnos con esas presuntas Claro, entonces enemistades. es bueno hacer un poquito de docencia para que haya conocimiento. Vamos a tocar un tema un poquito más tierno que ese, porque ese de ternura no tiene nada, ¿no? Ese es odio lo que hay. Gente que Es promociona, dolor, sí, es gente dolor. que promociona el odio del poder para conveniencia propia, ¿no? El caso es que yo te quería decir que cuando el producto ese que supiste tener con un tal Lucho vos, que se A llama... la hijísima. Sí, ese producto tan hermoso, ¿no? Que se llama Huichari. Sí. ¿Vos la hacías dormir con alguna canción de cuna? Sí, yo la hacía dormir con canción de cuna, pero también la hacía... Mira, nosotros somos herederos de la palabra, ¿no es cierto? Nosotros venimos de una cultura ágrafa todavía, aunque ahora se escribe, ¿no? Sí, sí. Pero desde origen ha sido así, sin escritura cursiva como la conocemos. Exacto, sí. Teníamos otro tipo de escrituras, como hablábamos de la platería, del tejido, podemos decir, Claro. del huizún, que es el barro, en fin, de muchas cosas. Pero también de las voces, de las palabras. Y en torno al fuego, antiguamente, y hoy todavía yo puedo disfrutar de aquello, nos juntamos y conversamos en las rucas, que es la casa, la construcción edilicia mapuche. La y ruca. entonces, las rucas, claro. Y entonces vamos contando historias, a veces tristes, después pasamos al canto, nos reímos, comemos, volvemos a llorar, porque son las historias de la vida. Y así vamos aprendiendo. Cuando los niños y los jóvenes merecen y deben de estar atentos a esa memoria, porque es como abrir una biblioteca, ¿no? Claro. Enorme. Claro. Entonces yo a la niña le solía contar historias, algunas de los zorros, que son personajes muy presentes en la vida mapuche, porque es un animalito que vive con nosotros, entre nosotros, y otros más podríamos decir, muchos más. Entonces eran esa impronta del relato en el momento. Mamá, contame un cuento. Bueno, ¿sobre qué querés que te cuente? Bueno, no sé, cuando la luna y el sol eran amigos, se peleaban. Bueno, y ahí nace, y aparece un canto también a veces, y a veces no. Entonces no eran solo los cantos de arrullo, ¿no? Claro, pero hay una canción que yo tengo por acá, que vamos a escuchar ahora, que se llama Canción para dormir a un niño. Sí, yo le puse ese título, en realidad no tiene título. Ese canto me lo pasó la abuela Manuela Meliqueo, que bueno, ya ella tampoco está en esta vida, Manuela Meliqueo, Yem deberíamos de decir. Y me acuerdo que cuando yo la escuché y le dije, ¿y yo la puedo grabar esa canción? ¿La puedo cantar? Le dije, no grabar. Y me dijo, ¿y para qué se la di? Y entonces después le pedí que por favor la grabara ella conmigo. Y me dijo que sí. Por eso la que van a escuchar al principio es Manuela Meliqueo. Gumaita penyanmai, gumaita penyanmai, kepangin geruma, kepangin geruma, capita penyanmai, motong geruma, capita penyanmai, amotong geruma, kepaita gerumai, mau tunggu gerumai, mau tunggu penyanmai, cap
Bueno, con esta dulzura da gusto dormirse. Y bueno, estamos más o menos redondeando ya el espacio y yo quería conversar un poquito con vos, Beatriz, acerca de la importancia formidable del caballo, ¿no? Para las culturas tanto de Tehuelche como los mapuches, es decir, los dos pueblos. Y bueno, yo propongo que primero compartamos un canto con cultrún, acompañándote vos con cultrún, al caballo. Y a ver, en ese hay imagen también de eso. Tomo cahueche que chamulelu en umapu. Camalfumu. Mi calfu ayuñimulfun. Hablando, dice el Icura Chihuailaf con la gente de la tierra de arriba. Cabalgo en círculo, llevado por el aliento de los animales que te ofrecí en sacrificio. Galopo, galopo, soñando voy por los caminos del cielo. De todos lados vienen a saludarme las estrellas. Oh, anciana, anciano y doncella joven de la tierra de arriba, en vuestro azul se regocija mi sangre. ¡Cagüello, cagüello! ¡Cagüello, cagüello! ¡Cagüello, cagüello! ¡Cagüello, cagüello! ¡Cagüello, cagüello! Así es, ¿eh? El cahuelló, ¿cómo es?
Sí, cagüello, como queramos decir, porque es una Claro. voz que no teníamos aquí, por lo Claro. tanto no había forma de nombrarlo. Y después tanto oír cagüello, caballo, Tanto oír caballo. claro, quedó como cagüello en algunas partes, Ujú. otros cagüelo, otros cagüello, bueno, en fin. Y ahí solamente esta canción menciona al animal, y yo lo que hice fue ponerlo en 4 voces. Por eso antecede la poesía de Licurashi Guaylaf, ¿no? Donde dice que voy bailando en el cielo, y entonces habla de la rogativa de la poesía. Y yo dije, esta canción va después entonces, porque justamente dice bailando con los caballos arriba, y habla, esas voces que yo hago diferente, habla de la cuaternidad, ¿no? Para nosotros, la pareja de ancianos y la pareja de jóvenes, que Ujú. son los primeros espíritus, como él bien dice, que colgó el azul desde el cielo, como lo dice nuestra alta voz, nuestra alta pluma, poeta. Ujú. Muy bien. Bueno, la verdad que es un gusto, Beatriz, toda esta charla que nos hemos dado, y Es creo recíproco, que Ricardo, porque nos conocemos hace tanto tiempo. Sí, hay que decir, creo eso. Éramos muy jóvenes, todos teníamos pelos oscuros. Bueno, vos eras rubio, pero voy al hecho de yo tenía pelo. y vos tenías más pelo, vamos a decir así. Pero la verdad es que yo siento que ha habido un respeto siempre, una amistad, ¿no es cierto? Nos permitimos ciertas chanzas, pero el Sí. respeto está siempre puesto ahí como debe de ser. Siempre tengo en la memoria una oportunidad que nos juntamos en el barrio 2 de Abril. Allá, Ah, sí. qué linda noche que fue esa, porque Sí. la integración cuando se da con el pueblo, sí, ahí en ese caso, ¿no? Concreto, el 2 de abril, bien pueblo, ¿no? Ahí Claro, no hay ninguna... como solemos decir, el conurba profundo. El conurba Sí, profundo. claro. Cuando se da esa integración y uno ve con qué amor y con qué atención ese público estaba Sí. prestando de toda la atención necesaria Sí, sí. a lo que vos le estabas contando, a lo que le decíamos los demás también, pero en particular a algo que no era habitual y no es habitual, que los medios de difusión lleguen con este mensaje, ¿no? a nuestro pueblo. Y sabes que pensé, porque miraba los rostros, miraba, y había mucha coincidencia, ¿viste? Uf. En el color de la piel, en el Claro. color del cabello, en el vestuario de cada quien que íbamos. Entonces yo no sé si les contaba cosas tan ajenas. Yo No. creo que ponían atención porque algo la Claro. memoria les decía. Claro, claro que sí, pero además porque vos como intérprete de eso también te das cuenta vos haces esa lectura. Sí. Uno no es como, hace un rato en una radio escuchaba que hablaban de Mercedes Sosa, que en este mes de octubre es un mes de recordarla más que en otras ocasiones, por creo que es cuando ella se fue para el lado de las nubes, ¿no? En Sí. octubre. Bueno, el caso es que hablaban justamente de eso, de que los intérpretes y las intérpretes no solamente tienen que ser un lucimiento de buena garganta, por decirlo fácil, ¿no? No solamente es eso, se trata de que ese intérprete tiene que realmente estar metido dentro de lo que está haciendo, lo que está representando. Y eso a veces no se da, lamentablemente. Hay buenos cantores, buenas cantoras, pero que a mí yo lo defino de una manera bastante sencilla, no me entra por acá. Cuando a mí no me entra Sí. por acá algo, y yo creo que el pueblo también le pasa lo mismo. Es decir, el pueblo cuando siente que le entra algo por acá es porque vos te identificaste con lo que le está diciendo. Hay cosas en común, tenemos un montón Yo de creo cosas en que común los pueblos. Por supuesto que tenemos Claro, todo en común. claro. A mí me pasa que, yo digo, si un artista o alguien que está haciendo algo, pintando, hablando, diciendo, o está hablando nomás, ¿verdad? O está cantando, si yo me hace girar la vista, la cabeza, para poner, porque uno ahí es donde pone atención. Sí. ¿Qué pasó que me hizo, no? Y entonces yo digo, estamos trabajando como debe de ser. Y si es el aplauso ligero o los vítoris para que no está mal, yo no digo que eso es que no deba de ser, pero eso es otra cosa. Y yo siempre, mira, voy a contar una pequeñísima anécdota. Un gran poeta, un gran coplero, como él se define, ¿no? Don Martín Alemán. Ajá. Él vive en la zona del norte, de la zona norte del Gran Buenos Aires, de profesión ingeniero. Bueno, siempre conversamos y ahora ya nos llamamos para conversar un poco más, las cosas que pasan. Y yo me acuerdo que una noche él estaba en una peña a la que yo fui invitada también,
Y entonces, bueno, era una peña, como tiene que ser, una peña. Y entonces llegó un momento que yo dije, bueno, vámonos, le digo yo a mi compañero, vámonos, vámonos. Y él justo había subido y dijo una palabra, una sola palabra, dijo, a ustedes, escuchadores. Y cuando dijo escuchadores, Ahí no te fuiste. me pegué la vuelta de la puerta de calle. Mira. Y ahí nos conocimos. Yo le dije después a María Elvira Grillo, que estaba allí, Sí. ella, excelente, gran persona, si tenía algo de este señor. Y me dijo, sí, yo. Y me conectó y él me regaló su CD. Bueno, y hemos cosechado, yo diría, una amistad a la distancia, ¿no? Conversando cosas profundas y nos reímos. Y los otros días hablábamos de palabras antiguas, hablábamos, ¿no? Claro, De sí. palabras antiguas. Sí, tienen para Nos hablar. juntamos para hablar de con esas un cosas. alemán tienen para hablar un rato largo. Claro, bueno, tú lo conoces bien. Sí. Y entonces eso pasa. Lo demás Bueno, eso es es lo que eso es lo circunstancial. que tenemos que recuperar urgentemente, el camino para volver a esa comunicación, dejarnos de jorobar con tantas rapideces y tantas urgencias en mensajitos de 30 segundos, de 10 segundos, de 5 segundos, porque por ese lado no vamos a ningún lado. Así que realmente creo que ha sido un gusto de nuevo decírtelo. Muchas gracias, y Ricardo, por será la hasta invitación. será hasta la próxima vez que nos Hasta la que encontremos. tenga que ser, ¿no es Bueno, cierto? yo le digo- Muchas gracias. Y yo digo, tengo un antiguo saludo que siempre hice en la radio y en otros medios. Le digo a todas quienes están escuchando, viendo este material, gracias, gracias, gracias. La mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra